Una vez dos hombres salieron a caminar, iban de regreso quizás a su casa. Venían tristes, acongojados, desesperados. Atrás quedaba un mundo de ilusiones, de sueños. Ellos creían en un plan y en un proyecto. Querían conquistar el mundo, querían servir a los demás, querían construir un castillo, un fuerte, que fuera refugio y acogida para muchos. Pero todo se cayó en vano. Quedó la frustración, el miedo, el dolor, la zozobra de no saber qué vendría más adelante. Aparte de eso, sus errores, su pasado, su historia empezaba a pesar mucho más de lo que habitualmente había pesado antes. No sabían qué hacer. Iban caminando, cabizbajos. Hablaban algo entre ellos de los acontecimientos que habían dejado atrás, de por qué había sucedido todo, por qué la frustración, de por qué el miedo, de por qué el rechazo, por qué el juzgar y el señalar, porque todo tiene que acabarse de repente y de la forma en que uno menos piensa. Porque las cosas a veces tienen que terminar de una forma que uno no se lo espera. Ese era el dolor y la tristeza que ellos cargaban. Pero en el camino se encontraron a alguien que empezó a hablarles con una voz de esperanza. Era desconcertante. Le escuchaban y algo se sentía dentro de ellos. Y él hablaba y les explicaba y empezaba a darles razones y el porqué de las cosas y el para qué de las cosas. Y era como si esa tarde oscura y gris fuera vencida por una tenue luz amarilla, suave, cálida. Se sentía algo cerca, se sentía algo propio. Y empezó a arder en ellos una sed de decir sí, valió la pena, se puede hacer más, esto no es el fin, podemos construir, de las ruinas se pueden levantar grandes templos, grandes edificios, edificaciones enormes. Lo bonito de todo fue que él les explicaba lo que estaba escrito en ese libro que los orientó durante mucho tiempo. Un libro que sus padres, que sus abuelos, que sus ancestros les habían transmitido generación tras de generación. Y era como si esa palabra empezara a tener ahora un nuevo sentido. Era como si esas letras tuvieran ahora una coherencia. Es como si esas palabras tuvieran mucho más que simples sílabas unidas en una retórica hermosa. La tarde cayó y llegó la noche. Y antes de que se ocultara el sol, ellos tenían que hospedarse. El camino era largo y la noche no era muy confiable seguir caminando. Entonces vieron que este hombre iba a seguir de largo y dijeron: no, ven, quédate con nosotros, siéntate a la mesa, cenamos, charlamos un poco más. Él no se negó y empezaron a preparar la mesa. Colocaron el pan, colocaron algunas especies, la carne, pero también colocaron vino, un trago que no era muy acorde al momento, porque traían una tristeza, pero había algo que celebrar. Y este hombre tomó en sus manos el pan y luego tomó el vino. Y pasó lo más maravilloso que se podía esperar. Era Jesús de Nazaret. Era el Maestro que se hizo de nuevo Eucaristía. Se le reveló a sus discípulos. Estaba vivo. No se quedó en el sepulcro. Ellos salieron adelante. De gozo quisieron abrazarlo y decirle: Maestro. Pero él ya no estaba.
pero estaba vivo, estaba entre ellos. Tomaron sus cosas, comulgaron la Eucaristía, el pan y el vino que el Señor había bendijo en ese momento, que el Señor había bendecido en ese momento. Tomaron lo que quedó y lo llevaban en su corazón. Él seguía en el camino. Llegaron donde Pedro y los otros y le dijeron: el Maestro está vivo, está aquí, está entre nosotros. Jesús, Maestro, Eucaristía, el que nos lavó los pies en la última cena de la Pascua. Él, el que nos dijo que si nos incorporábamos en ese bautizo, cuando nos lavó los pies, teníamos que ser como Él. Discípulos del servicio, a ejemplo del Maestro y Señor. Hoy te invito a que dejes arder en tu corazón la palabra de Dios, que lo contemples en la Eucaristía, que escuches a tu pastor y que sobre todo en esta iglesia católica, apostólica y romana salgamos también nosotros al encuentro a anunciar la buena nueva. Nuestros sacerdotes, nuestros obispos, nuestros religiosos y religiosas deben ser el rostro de ese Maestro resucitado, de Jesús, Maestro, Eucaristía. Que la oración sea un encuentro personal e íntimo con Dios todos los días de nuestra vida. Un abrazo y Dios te bendiga. Que pueda parecer repetido, y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me